¿Listo? Bueno, muy buenas tardes para todos. Nos encontramos hoy aquí en Senderos de la Esperanza para compartir este mensaje que nos va a dar Fabio Villarraga, Sendero de Esperanza. Un abrazo y un saludo para todos. Muy buenas tardes para todos. Estamos para desarrollar este tema en esta tarde. Es un tema cuyo título es Sendero de Esperanza. Vamos a ver en el transcurso de esta charla cuál es el objetivo terapéutico de la esperanza, sobre todo en estas épocas que estamos viviendo, tanta necesidad también de esta virtud, así como lo plantea el Evangelio según el Espiritismo. Entonces, vamos a mirar que en la vida hay muchos caminos y necesitamos trasegar por diferentes caminos a lo largo de nuestro devenir evolutivo, a lo largo de nuestra existencia, y en especial este camino o este sendero de la esperanza es uno de los caminos que debemos recorrer y que debemos tener presente en cada una de nuestras existencias. Es entonces, en realidad, la doctrina espírita un camino, una fuente de esperanza y de consuelo para la humanidad. ¿Por qué? Porque el conjunto de conocimientos que trae la doctrina espírita consuela. El conjunto de conocimientos que trae la doctrina espírita genera una esperanza para la humanidad, genera una esperanza para la comunidad, genera una esperanza para un grupo humano, para una familia, para un ser humano, para una persona. Cada uno que abraza estos conocimientos y vamos profundizando en sus leyes, en Dios, en los diferentes fundamentos, nos damos cuenta que estamos realmente fortificando nuestra esperanza en un mañana mejor, en un presente mejor, en una vida en el más allá mejor todavía que la que podemos tener acá. Pero también ese camino, ese sendero de la esperanza acá en este plano de la vida nos permite a nosotros tener la certeza y la seguridad que lo que estamos haciendo es trabajar para el bien, es servir, y el servicio nos da alegría, el servicio nos da fortaleza espiritual. Entonces, este es nuestro 18 Congreso Espírita Colombiano, que ya este año no se va a poder realizar por las circunstancias que ya todos conocen, pero tenemos esa esperanza de hacerlo el año entrante seguramente, con toda la fortaleza de nuestro movimiento espírita colombiano y de la comisión organizadora que lo está organizando. Igualmente, una invitación a este 10º Congreso Espírita Mundial que se va a hacer del 15 y 16 de octubre del año 2022 en Francia. Será uno de los eventos que nos permitirá reunirnos a muchos de los espíritus del mundo y a más de 25 países que se darán cita en esta época para el desarrollo de este 10º Congreso Espírita Mundial. Entonces, entrando en el tema de la esperanza, nosotros tenemos que preguntarnos, y es una inquietud que surge para muchos: ¿es la esperanza acaso un sentimiento? ¿Es la esperanza acaso un comportamiento humano que lleva al ser humano a desarrollar una fuerza interior para alcanzar algunos objetivos? ¿Es considerado por algunos tal vez una actitud, o por algunos también apenas una ilusión? La ilusión o la esperanza de tener algo en la vida, de desarrollar algo en la vida, de alcanzar algo en la vida. O para algunos se preguntará: ¿será que la esperanza es lo mismo que la fe? Veremos en el transcurso de esta charla el desarrollo de estos conceptos, pero vamos a mirar esa relación que hay entre la fe, la esperanza y la caridad, que está muy bien desarrollado y
bien planteado en el Evangelio según el Espiritismo. Y ahí, obviamente, miraremos cómo es en realidad la esperanza una virtud que hay que desarrollar, que está al lado de la fe y al lado de la caridad. Entonces, esta definición de esperanza, porque es importante partir de los conceptos, vamos a mirar que tiene que ver con uno de los conceptos que nosotros estudiamos y que es el alma. Porque dice que la esperanza es un estado de ánimo optimista, en el cual aquello que deseamos o aspiramos nos parece posible. Y miramos que dice que es un estado de ánimo, y el ánimo es una palabra que viene del ánimo, y el ánima es el alma. Entonces es un estado del alma. La esperanza es un estado del alma. Cuando nosotros sentimos esperanza, es algo que envuelve todo nuestro ser y que nos impulsa a desarrollar una serie de actividades, a alcanzar una serie de metas, a lograr abrazar una serie de objetivos que en lo posible son espirituales, pero para muchos también son de orden material, ¿no? Entonces, estamos fundamentados para este tema de la esperanza en las obras de Kardec, básicamente, en algunas otras obras espíritas también, y en algunos autores no espíritas que tratan el tema de la esperanza de una forma terapéutica. Porque vale decir de una vez que hoy día la esperanza es tocada por especialistas del campo de la salud, por médicos, por psicólogos o psiquiatras, como una de las mayores fuerzas terapéuticas que un ser humano puede desarrollar en el transcurso de su vida o al final de su existencia, cuando muchas veces las dificultades, las pruebas de las enfermedades llevan al ser humano a postrarse en un lecho antes de pasar o trascender, hacer el tránsito a la otra esfera espiritual. Entonces, Kardec toca el tema de la esperanza en varias de sus obras, como vamos a mirar ahora. Una invitación a que todos los que tengan este pequeño libro de recetas de paz hagan una inmersión en estos días que tenemos tal vez un poco más de tiempo para no solamente leer, sino meditar este pequeño libro. Este pequeño libro la Federación Espírita de Cundinamarca lo obsequió en el antepasado Movimiento Tú y la Paz, cuando Eduardo Pereira Franco nos acompañó, y fue obsequiado a todos los 400 personas que estuvieron allí y recibieron este valioso y terapéutico libro titulado Recetas de Paz. En esta introducción, Juana de Ángeles nos hace una referencia muy importante. Ella dice que dedicamos este trabajo modesto a los que aún andan a tientas en la oscuridad y sin fe, a los que perdieron la esperanza, dice Juana de Ángeles, a los que perdieron la esperanza, a aquellos que ignoran la bendición de la reencarnación, es decir, que de pronto no creen en ella o no creen que sea posible que volvamos a reencarnar, que tengamos varias vidas, porque eso, dicho sea de paso, es un concepto, una ley esperanzadora para nuestras almas. Entonces, esta obra, Juana Ángeles también la dedica a todos aquellos que perdieron la esperanza, porque en la medida que se profundizan esos 20 capítulos que hay allí, en una forma metódica, dedicada, se va a encontrar no solamente un recanto de paz para sus almas, sino una fuerza terapéutica de la esperanza. ¿Y quién no quisiera estar como uno de estos consejeros espirituales, como aparece en esta película de Nuestro Hogar, donde hay una serie de mentores que se reúnen para ver el desarrollo de la comunidad espiritual y algunas de los campos de ayuda al mundo material? Entonces, el libro de Espíritus, en ese capítulo 1, digamos, donde empieza a desarrollar la vida de los espíritus o la vida espírita, en el libro segundo, y a partir de ahí hacer todo ese desarrollo. Entonces nos da una orientación,
nos brinda una esperanza de qué es lo que nos espera a nosotros en el más allá como espíritus inmortales. El hecho de ser espíritus inmortales, ese concepto que nosotros podemos apropiarnos de él, no solamente en lo cognitivo, sino en lo comportamental, en lo trascendente, nos permite a cada uno de nosotros tener una visión terapéutica en ese plano de la esperanza. Y es precisamente Kardec que en el libro cuarto del libro de los Espíritus lo tituló así: Libro, Esperanzas y Consuelos. Y en esas últimas preguntas, que son 99 preguntas de las 920 a la 1019, él desarrolla entre pregunta y respuesta ese interrogatorio que hace al equipo del Espíritu de Verdad para profundizar toda una serie de temas que tienen que ver con las penas y los goces materiales y las penas y los goces de orden espiritual. Y en medio de ello hay entonces algunos conceptos y algunas aseveraciones al tema de la esperanza. Entonces, he ahí el libro cuarto en el desarrollo: penas y goces terrenales y penas y goces futuros, porque el futuro espiritual es nuestro futuro inmediato. Apenas pasemos el umbral de la mal llamada muerte, y ahí estaremos entonces en este campo. Cuando nosotros tenemos un conocimiento y sabemos que hay más allá, que hay en el más allá, perdemos los miedos, absorbemos las dudas y se nos genera un campo esperanzador para saber que podemos nosotros desarrollar en ese mundo espiritual al cual pertenecemos y el cual es nuestro mundo primitivo. Aquí estamos apenas en un periodo corto y transitorio. Entonces, nos dice Kardec dentro de esta colosal obra del libro de Espíritus, en la respuesta a la pregunta 755, están ahí hablando de la ley de destrucción, y Kardec hace algunas interrogaciones sobre el desarrollo de esta ley, y en una de ellas responde el Espíritu de Verdad que espíritus de un orden inferior y muy atrasados pueden encarnarse entre hombres adelantados con la esperanza de progresar, pero si la prueba es muy pesada, la índole primitiva domina. Entonces, ahí nos da ese panorama. ¿Por qué está esto dentro de la ley de destrucción? Porque vemos, y Kardec observaba, cómo hay espíritus aún muy inclinados a este tema de la destrucción, de la maldad, de la venganza, el odio, tantas pasiones negativas y tantos defectos e imperfecciones humanas que están ligadas a la destrucción en sus diferentes formas. Y entonces, por eso, al interrogar sobre estas situaciones, eso fue lo que contestaron los espíritus de una forma sabia. Hay espíritus de esa índole que entonces encarnan dentro de un grupo de espíritus más adelantados, precisamente para tener esa esperanza de progresar, porque Dios en su misericordia permite que todos entonces puedan ayudarse mutuamente. Y también, si vamos un poquito más atrás de esta ley, a la ley de adoración, en esa ley de adoración, entonces, dentro de la respuesta a la pregunta 664, encontramos que nos aclara la espiritualidad lo siguiente: el deseo de mejorarse, excitado por la oración, atrae al espíritu que sufre espíritus mejores, que vienen a ilustrarle, a consolarle y, miren, a darle esperanza. Entonces podemos estar sufriendo, podemos tener dificultades, podemos estar en situaciones difíciles o complicadas, pero nos habla aquí una herramienta, un elemento fundamental como es la oración. Y a través de la oración se establecen esos campos de sintonía para que espíritus más sublimes, espíritus superiores, se acerquen
a hacer una cobertura vibratoria, a dar un consuelo, pero sobre todo a darle esperanza, a darnos esperanza cuando necesitamos en determinados momentos de la existencia este tipo de ayudas, de acompañamientos, de fortalecimientos, sobre todo en los momentos o en los periodos de prueba o de crisis personal o grupal. Es entonces lo que podemos decir una afinidad entre almas. Afinidad porque a través de la oración se busca esa ayuda, ese pedido, ese auxilio que trasciende estas capas del envolvimiento de nuestro plano tierra y haya dentro de los grupos de ayuda y de servicio, de socorro, de la espiritualidad, encuentran ese eco, ese llamado y participan entonces de esos equipos de socorro al plano espiritual. Entonces es una ley que hay en la naturaleza, la ley de las afinidades, y por eso permite Dios este tipo de manifestaciones. Aún allí, en la pregunta 266 del libro de los Espíritus, interrogó Kardec: ¿no parece natural la elección de las pruebas menos penosas? Kardec quería saber y quería dejar plasmado un esclarecimiento para todos, que si los espíritus en ese periodo entre vidas, en el llamado periodo de erraticidad, no estarían en condiciones tal vez de escoger las pruebas menos penosas, porque sería lo más fácil, escoger, digamos, lo más suave, lo más leve, y en esta forma, entonces, la respuesta que encontramos es la siguiente: a vosotros sí, es decir, a nosotros nos parecería que sería lo más lógico pensar que alguien escogiera en el periodo de vidas las pruebas menos penosas, pero no el espíritu. Cuando está desprendido de la materia, cesa la ilusión y piensa de distinto modo. A todos nos puede pasar lo mismo. No pensamos del mismo modo cuando estamos en el plano espiritual, en el periodo entre vidas, y cuando estamos acá. En la medida que desarrollamos nuestra conciencia, esas dos formas de pensamiento se van acercando, se van unificando para tener una conciencia más despierta en este plano de la vida. Pero si observamos el comentario de Kardec a esta respuesta, entonces él agregó: el espíritu puede pues elegir la más ruda prueba, y por lo tanto la existencia más penosa, con la esperanza de llegar más pronto a mejor estado, como el enfermo escoge con frecuencia el remedio más desagradable para curarse más pronto. ¿Cuántas veces nosotros en el transcurrir de nuestras vidas, en un estado de situación patológica, enfermedad, preferimos que nos coloquen una inyección a tomarnos una pastilla? ¿Por qué? Porque actúa más rápido, actúa más fuerte y minimiza o elimina el dolor de una forma más eficaz. Si eso lo hacemos para pequeñas cosas, ¿cómo no se va a hacer para esas planificaciones aún más grandes que se hacen desde la espiritualidad, para observar que con una prueba un poco más difícil se va a alcanzar un estado saludable integralmente mucho más rápido, ¿no? Entonces, también dentro de esta temática del retorno a la vida corporal y ese periodo entre vidas que estamos hablando, hay muchas esperanzas que se generan desde esos propósitos de la existencia, planificaciones que se hacen, programaciones que se realizan, estructuraciones de trabajos individuales o colectivos que se programan, todo con la esperanza de hacerlos aquí al 100%. Cuando estamos aquí, los hacemos al 100%, al 90%, al 80%, al 70%, cada uno en su evaluación individual y en su evaluación al final, pues, de la vida, y sobre todo después de esta existencia, podrá determinar qué porcentaje ha cumplido de todas esas programaciones. Entonces, sin embargo, todo eso ya tiene una planificación desde esa dimensionalidad
que es ayudada, que es orientada por los espíritus que manejan y que ayudan, que orientan, que aconsejan en los procesos reencarnatorios. Por eso, Kardec habló también por qué los padres buenos y virtuosos tienen hijos de naturaleza perversa. Si hay una afinidad entre almas, ¿por qué ocurre eso? O de otro modo, ¿por qué las buenas cualidades de los padres no atraen siempre, en virtud de la simpatía, a un buen espíritu que anime al hijo? Y casos de esos vemos diversos en la historia. Padres, digamos, que no son muy virtuosos y nacen hijos muy virtuosos, o al contrario, padres que tienen situaciones muy complejas en su campo moral o intelectual y sin embargo nacen hijos también con grandes virtudes, ¿no? Entonces, he ahí que es una inquietud que contestó el Espíritu de Verdad de la siguiente forma: un espíritu malo puede pedir buenos padres, con la esperanza de que sus consejos le llevarán por mejor camino, y a menudo Dios se lo concede. Conocimos hace algún tiempo una familia con 4 hijos, una familia, podríamos decir, casi perfecta. Padres muy dedicados, los hijos muy inteligentes. De los 4, 3 brillantes en sus manifestaciones dentro de la academia, profesionales, con éxitos académicos, pero uno de ellos ni siquiera se graduó de la etapa secundaria. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué, si los demás eran espíritus afines con gran desarrollo, por qué este otro aún no tenía la misma brillantez espiritual, cognitiva o comportamental? Porque también tenían sus alteraciones de comportamiento. Entonces, seguramente había una programación para que este espíritu naciera o renaciera en medio de esta familia, de estos espíritus, para que lo ayudaran en su progreso, lo fueran un ejemplo y lo instigaran, lo envolvieran con ese ambiente para que él fuera adquiriendo y conociendo y aprendiendo un nuevo camino para progresar, ¿no? Entonces, ante esta pregunta que Kardec hace en la 131, ¿en qué se funda el dogma de la reencarnación? ¿En qué se funda? Es decir, ¿cuál es la fundamentación? Y vea que contestaron de una forma muy precisa: en la justicia de Dios y en la revelación. No se puede entender la justicia de Dios si no la enmarcamos, la engranamos con esa ley de la reencarnación, con la ley de causa y efecto, obviamente, y con la ley de evolución o la ley del progreso. Ahí está fundamentada toda la reencarnación. Pero lo importante de esta respuesta es que Kardec hace unos comentarios a esta respuesta. Y ahí dice lo siguiente: el hombre que tiene conciencia de su inferioridad halla en la doctrina de la reencarnación una consoladora esperanza. Y entonces existe, y aquí vemos esa asociación que hay entre la doctrina de la reencarnación, como llama Kardec, y una esperanza consoladora. Entonces nosotros nos preguntamos, reflexionamos, ¿por qué la reencarnación se constituye en una doctrina esperanzadora? ¿Cuántos que viven hoy día en la miseria, en la pobreza absoluta, o que viven con enfermedades cada vez más deteriorantes, o con situaciones de orden social muy deprimentes, o con limitaciones en su propio cuerpo, o limitaciones en su parte cognitiva, en sus áreas neurológicas, y ven que si esto fuera una sola vida, no habría una justicia de Dios, porque no se explicaría el porqué de su situación siendo una sola existencia, porque no habría igualdad para todos? Entonces, es esperanzadora
la doctrina de la reencarnación, porque hoy estamos en las condiciones, mañana estaremos mejor, mañana estaremos mejor. Y los que hoy están ostentando, por ejemplo, la riqueza, la fortuna, y que no usan bien de esos valores que le han sido otorgados, bien sean valores materiales o valores morales, espirituales, sobre todo en el campo del conocimiento, y entonces utilizan mal su inteligencia o utilizan mal su fortuna para malos objetivos. Entonces se comprometen espiritualmente y tendrán, digamos, las consecuencias o los efectos de sus procederes, pues los comportamientos causales que generen a futuro. Entonces, todo eso repercute obviamente en nuestros nuevos cuerpos, repercute exactamente en el nivel vibratorio correspondiente, llámese cuerpo vibracional perispiritual, llámese en la estructura más densa como es el doble etérico, o en el más denso aún, que es el mismo cuerpo físico, que se forma a partir de las informaciones que hay en el perispíritu. Y las informaciones que hay en el espíritu son las que ha cargado a su vez el espíritu con sus pensamientos, sus sentimientos y sus comportamientos de otras existencias. Entonces hay una integralidad ahí que se manifiesta en cada una de las encarnaciones. Pero, ¿qué es lo esperanzador de esto? Que nosotros podemos pensar que hoy somos constructores de nuestros futuros cuerpos, y por eso tenemos una responsabilidad de lo que hacemos o lo que no hacemos en esta existencia. Entonces, aquí una pregunta bastante interesante que tiene que ver con el tema de la esperanza, porque aparece en la estructura misma de la pregunta que hizo Kardec, cuando él interroga cuál es el sentimiento que en el acto de la muerte predomina en el mayor número de hombres: la duda, el temor o la esperanza. Entonces, claro, muchos seres humanos todos los días desencarnan por diferentes circunstancias. En estos días estamos viendo más desencarnaciones aceleradas por causa de este virus, pero cada uno que llega al final de su existencia, entonces siempre tiene unas reflexiones profundas en torno de sí y de lo que le espera. Para el que pronto considera que no existe sino solamente este plano material y tiene dudas del más allá, seguramente no tendrá tantos temores. Pero ¿quién puede experimentar temor cuando sentimos que algo de lo que hemos hecho acá no va a ser bien visto allá? ¿O quién tiene esperanza cuando hemos hecho tal vez todo bien y estaremos, digamos, atentos a que pasaremos a un plano espiritual más tranquilo? Y fue así como respondió la espiritualidad, de una forma muy categórica. Dijo: la duda en los escépticos endurecidos, el temor en los culpables y la esperanza en los hombres de bien. Entonces nosotros, en este proceso de reflexión interna, debemos preguntarnos: ¿tenemos dudas? ¿Tenemos temores? ¿O estamos llenos de esperanza cuando estemos al final de nuestra existencia, en esos últimos instantes antes de pasar al plano espiritual? Entonces, he aquí que es los panoramas que se abren en el campo de las reflexiones y sobre todo hacia el más allá. Este aporte de una frase que aparece en el libro de la Génesis, enviado por nuestro compañero espírita, presidente de la Confederación Espírita Argentina, Gustavo Martínez, y que extractó esta frase muy acorde a las necesidades de la época,
dice ahí Kardec en la Génesis, que es de notar que las grandes calamidades que diezman a las poblaciones están seguidas invariablemente por una era de progreso en el orden físico. Y eso ha sido así en las grandes calamidades que han ocurrido en Europa, sobre todo en América también. Y dice además, no solamente, o sea, seguidas invariablemente por una era de progreso en el orden físico, intelectual o moral, y por consiguiente en el estado social de las naciones en las que éstas se verifican. Es decir, los pueblos progresan, a pesar de que son grandes calamidades que diezman la población, que impactan, digamos, las estructuras económicas, sociales, de salud y en diferentes campos, en una comunidad, en un país, en una república, en un continente entero. Aún así, vienen, digamos, después de ello, unas ondas de progreso en diferentes campos. ¿Por qué el progreso de orden físico? Hay una reorganización. ¿Por qué el progreso de orden intelectual? Todas estas calamidades colocan a la inteligencia humana a desarrollar, digamos, nuevas alternativas y nuevas opciones, nuevos puntos de vista, nuevas formas de análisis, nuevas investigaciones para llegar a la solución de los problemas. Y de orden moral, porque en medio de las calamidades surge ese sentimiento de solidaridad, de fraternidad, de amor al prójimo, de amor a sí mismo. Pero también a veces surgen esas flaquezas humanas que realmente deben transformarse. Y es cuando el individuo se mira a sí mismo, cuando es egoísta, quiere acaparar todo para sí, sobrevivir él y los demás, que ahí hay un campo de reflexión profundo. Y termina diciendo que eso se debe a que tienen por finalidad producir una transformación en la población espiritual, que es la población normal y activa del globo. Aquí, en nuestro planeta Tierra, las 2/3 partes están en el mundo espiritual, están en las esferas espirituales. Aquí apenas estamos encarnados 1/3 parte de todos los espíritus que conforman nuestra población en el globo terráqueo, es decir, nuestra humanidad planetaria. De tal forma que una transformación de estas, una calamidad que afecta a todo el planeta, lo está afectando no solamente en lo físico, lo está afectando no solamente a la población encarnada sobre la superficie del planeta, está afectando a toda la población en general y a toda la humanidad encarnada y desencarnada. ¿Por qué? Porque todo se moviliza. Desde los planos espirituales se conoce más de las calamidades que están por venir que lo que podemos conocer acá. Y están descritas en algunas obras espíritas, como por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, en el tsunami que hubo en Indonesia, se generaron ya unos equipos previamente y muy anticipadamente, antes de que se desencadenaran las conflagraciones mundiales o regionales, espíritus y grupos de espíritus multidisciplinarios para poder asistir a esa gran masa de espíritus que empezaron a desencarnar colectivamente. Entonces, fueron procesos de transformación del planeta, fueron procesos de transformación de la humanidad, de la cual surgen consecuencias de orden moral, de orden físico, de orden intelectual, espiritual, como ya se anunció. Entonces, nomás para tocar un punto sobre esta situación, ya que estamos preparando una conferencia exclusivamente sobre el coronavirus en la visión espírita, que la haremos en próximos días. Este virus tan pequeño, porque este virus del coronavirus mide apenas 100 nanómetros. ¿Y qué son 100 nanómetros en la escala o en la magnitud que nosotros podríamos comprender?
Para entender, nosotros miremos que 1 milímetro, que sabemos que es la 10ª parte de 1 centímetro, en 1 milímetro hay 1 millón de nanómetros en 1 milímetro en longitud, ¿cierto? Lo que quiere decir que en 1 milímetro cabrían 10.000 virus, uno detrás de otro, 10.000 virus. En 1 milímetro solamente 10.000 virus. Por eso los procesos que se tocan en estos días del autocuidado, digamos, del aislamiento, y dense cuenta que todas empiezan por A, ¿no? El autocuidado, el aislamiento, y podríamos agregarle el amor a sí mismo y a los demás, porque precisamente si nos amamos a nosotros mismos, nos cuidamos. Si amamos a los seres queridos cercanos, los cuidamos, ¿sí? Entonces hay que agregarle esa otra A. Entonces, cada vez que alguien tose y está contaminado el virus, en todas esas goticas de flúor que esparce por lo menos a 2 metros a la redonda, hay miles de partículas virales que pueden, digamos, persistir en el ambiente en diferentes circunstancias por horas o inclusive por días. Y siendo tan pequeños, ni siquiera lo vemos con nuestros ojos. Alguien en un mensaje de los que pasan ahí decía que ¿por qué algo tan invisible para nosotros está generando tantos percances para la humanidad? Tal vez esto, para entenderlo, tenemos que verlo con la óptica espírita, con la óptica espiritual, de enmarcarlo en un proceso donde las leyes divinas responden por cada una de estas situaciones que están ocurriendo. Y todos los procesos a nivel colectivo e individual están engranados en las leyes de reencarnación, de progreso y en esta ley de amor o de fraternidad universal. Así como vemos entonces este germen tan pequeño, pero que está generando una situación tan precaria para todos nosotros en estos momentos, ¿no? Entonces, hay un diagrama muy interesante que nos habla cuál es nuestra posición en torno a esta situación que hoy día vivimos, ¿no? Tal vez muchos o algunos podemos decir que estamos procurando alcanzar una zona de crecimiento en base a la situación que se vive, y observamos cómo el ingenio de los seres humanos se está desarrollando para ayudar más unos a otros, para proteger más, para ayudar inclusive a la cura, o por lo menos a la prevención con las vacunas, o se buscan elementos terapéuticos, y en esa búsqueda siempre algo más se encuentra. Entonces hay gente que en este periodo está encontrando el propósito de su existencia, el propósito de su vida, y se da cuenta que es sirviendo que encuentra el propósito de su vida, y seguramente después de que pase esto seguirán sirviendo. Entonces, ¿qué aprendizaje dejó? Que servir es el camino para estar bien, para estar alegres. Entonces, hay quienes ponen sus talentos al servicio de lo que se necesita actualmente. Hay quienes se vuelven más empáticos con los demás, a pesar de que no nos podamos tocar, de que no nos podamos abrazar, por los miedos y los temores al contagio, y por mantener las normas, las barreras que la normatividad nos permite y nos impulsa a tener. Entonces, pero miren, hay un punto interesante: mantengo un estado emocional alegre y contagio esperanza, porque la esperanza también se puede contagiar. Entonces, o soy un vehículo del temor, del miedo, del pánico, y me sumo a todo eso, o tengo mi visión fortalecida con la doctrina espírita para ser un elemento esperanzador dentro de la sociedad, en el pequeño círculo donde Dios
nos ha colocado, para que seamos firmes y perseverantes en el bien, para que seamos vehículos de una esperanza terapéutica en un futuro provisorio cercano, que a pesar de las dificultades, de las enfermedades o muchas veces de la muerte, veamos el aspecto de una situación más trascendente para comprenderlo integralmente, pero sin dejar de ayudar y de servir. Entonces, practico el sosiego, la paciencia en las relaciones, busco la manera de adaptarme a estos nuevos cambios. Realmente nos ha tocado a todos adaptarnos a estos nuevos cambios, pero obviamente con resignación, obviamente con una resignación activa, con una obediencia a esas leyes y a la misericordia divina, que sabemos que nada ocurre en la vida sin su voluntad. Tenemos fe en esas leyes y sabemos que lo que ha de venir vendrá y todo un día pasará, pero nosotros debemos permanecer firmes, fuertes con nuestra fe, con nuestra esperanza terapéutica, porque tenemos un conocimiento que nos explica muchas cosas desde el punto de vista trascendente y espiritual. Entonces, hay quienes apenas están en la zona de aprendizaje, o podemos estar nosotros apenas allí, estamos apenas aprendiendo, todavía no dilucidamos que esto es una oportunidad de servicio, que esto es una oportunidad de crecimiento, que esta es una oportunidad para seguir conociéndonos a nosotros mismos y transformándonos a nosotros mismos. Tal vez nos quedamos en simplemente ser divulgadores de informaciones que muchas veces no sabemos si son verdad o no. Vemos cómo gente replica informaciones que realmente no son verdaderas, son falsas. Y en esa magnitud y en esa velocidad con que la información se propaga, termina propagándose una idea, un concepto falsamente. Entonces, que nosotros en esta zona de aprendizaje, si aún estamos ahí, vayamos conociéndonos a nosotros mismos para poder pasar a esta zona de crecimiento personal, moral y espiritual. O algunos estarán aún y permanecerán en la zona del miedo al contagio, del miedo, digamos, a la información que atiborra, digamos, los celulares, que, digamos, llenan los noticieros y que sabemos están impactando nuestras almas constantemente. Debemos aprender a digerir todas esas informaciones para transformarlas, identificar de qué nos estamos nutriendo, de qué nos vamos a nutrir en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, para mantener un equilibrio, una estabilidad, una tranquilidad emocional y no dejarnos llevar por ese mar de las informaciones, muchas de ellas falsas, otras verdaderas, pero que constituyen una alerta fuerte para el estado de salud o de enfermedad de toda una comunidad. Entonces, miremos que hay diferentes zonas o estados en los cuales nosotros podríamos estar y ahí terminamos preguntándonos quién quiero ser durante este proceso de esta pandemia del coronavirus que estamos viviendo hoy en día. Reflexionemos internamente un poco porque la esperanza tiene que ver con mucho de lo que estamos hablando. Las proyecciones epidemiológicas dicen, por ejemplo, que aún en nuestro país todavía no estamos viviendo los momentos más difíciles en cuanto a la cantidad de enfermos o en cuanto a la cantidad de personas que van a necesitar de las unidades de cuidado intensivo y obviamente también de las personas que van a desencarnar. Por eso debemos estar hoy más que nunca más unidos que antes, más fortalecidos que antes, con más oración, con más vibraciones hacia nuestra comunidad, hacia nuestro entorno, porque seguramente todas esas vibraciones en masa
todas esas oraciones en masa generan una capa protectora también para que vibratoriamente se apacigue también un ser humano, una familia, una comunidad, y así podamos entonces participar de un proceso regenerador para nuestro planeta y para nuestra humanidad. Entonces, miremos que la misma Juana de Ángeles nos habla más adelante en este libro, Oración de Paz, considerando la gravedad del momento que se vive en el planeta angustiado, la serenidad es una eficiente medicación de emergencia para evitar el contagio de los males que predominan en los corazones. Y esto como que encaja a nuestros días actuales. Este mensaje, digamos, nos coloca en esa situación de poder comprender lo que está necesitando nuestra humanidad en este momento. Dice, y lo llama Juana de Ángeles, a la serenidad una medicación de emergencia. De emergencia. ¿Por qué? Por la gravedad del momento que se vive. Necesitamos entonces también de la serenidad para asumir todos los procesos que estamos viviendo y que estarán por verse en los próximos días, semanas o meses en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro país. Entonces, es una de las invitaciones que nos hace Juana de Ángeles para que la coloquemos en nuestro arsenal terapéutico, la tengamos a disposición y seamos serenos en las diferentes circunstancias. Entonces, de este mismo aspecto nos habla el libro cuarto, el libro de Espíritus, porque el libro cuarto está proyectado hacia el futuro. Ustedes saben que el libro de Espíritus empieza por las causas primeras, continúa en el presente a través del libro segundo, cuando habla de la vida espírita, cuando habla en el libro tercero de las leyes morales, pero se proyecta al futuro en esos dos capítulos del libro cuarto, del libro de los Espíritus, que está muy asociado y en sintonía con el otro libro de la codificación, que es el cielo, el infierno, la justicia divina, porque allí están plasmados los testimonios de todos los espíritus que una vez pasaron al plano espiritual, regresaron a contar cómo les había ido en ese tránsito a la vida espiritual. Y es así como Kardec interrogaba a espíritus que ya habían pasado a ese plano y que una vez eran acercados a la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas. Kardec, en medio de esas reuniones, aprovechaba para interrogar a la espiritualidad, a estos espíritus que habían pasado por circunstancias difíciles en su tránsito al mundo espiritual, y ellos, con sus esclarecimientos, con su conciencia un poco más lúcida, daban entonces enseñanzas morales que están vertidas en las narraciones que hace en la segunda parte de esta obra, El cielo y el infierno, o la justicia divina según el espiritismo. Entonces, los espíritus están interviniendo constantemente en nuestro plano de la vida. Deseamos atrás, en las respuestas que dan los espíritus, que ellos nos ayuden a fortalecer y nos dan esperanza y consuelo. Es una constante. ¿Qué no hacen nuestros guías espirituales? ¿Qué no hacen nuestros espíritus protectores familiares para que nosotros en realidad estemos mejor? Para que nosotros sigamos por el camino correcto, para que nosotros podamos sintonizarnos con la ley de Dios. Entonces, he ahí que es cuando la esperanza se convierte en una fuerza terapéutica para nuestras almas. Y eso lo comprendemos cuando sentimos que esa fuerza nos proyecta a un futuro, que lo observamos, que lo intuimos, que lo sentimos, que es un camino del bien y que está inclusive más allá de la mal llamada muerte. Entonces, para muchos de nosotros, así como la serenidad es una medicación de emergencia, como dice Juana de Ángeles, también la esperanza constituye una medicación para nuestras almas que necesitamos dosificarnos. Y es uno de los temas estudiados dentro
nuestra Asociación Médico Espírita de Colombia, algunas de nuestras compañeras psicólogas que pertenecen a la AME Colombia han hecho unas profundizaciones de este tema, de algunos de los conceptos que están vertidos también en esta charla, ¿no? Y nos dice Divaldo Pereira Franco y Juan Ángeles en esta pequeña obra que se llama precisamente Momentos de Esperanza, que así, cuando la llama a la esperanza vuelve a encenderse en nuestro interior, vuelve a encenderse porque seguramente se había apagado, y entonces necesita volver a prenderse. Nuestros sueños, desechos, son sustituidos por otros anhelos. Nuestros objetivos se modifican y el entusiasmo nos invade el alma. ¿Cuántas veces en el transcurrir de nuestra existencia no nos ha ocurrido algo parecido? Pasamos por situaciones difíciles y sentimos que nuestras esperanzas, nuestras ganas de vivir tal vez no están, digamos, como en su mayor magnitud, pero viene una renovación de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, esa cobertura vibratoria de nuestros guías que nos orientan y sentimos encenderse en nuestro interior nuevamente esa llama de la esperanza. Tenemos entonces que hacer caso de estas orientaciones espirituales que son tan importantes y tan terapéuticas para todos nosotros en estos momentos. Y es por eso que en el Evangelio según el Espiritismo es tratada la esperanza también como una virtud. Y dice en el capítulo 19, titulado La fe trastorna las montañas, dice Kardec dejó plasmado lo siguiente: la fe, madre de la esperanza y la caridad. Para que sea fructífera, la fe debe ser activa, no puede aletargarse, madre de todas las virtudes que conducen a Dios. Le corresponde velar por el desarrollo de las hijas que engendró. La esperanza y la caridad son una consecuencia de la fe. Esas tres virtudes forman una trinidad inseparable. Entonces, la fe es la gran fuerza terapéutica. Dice allí este mensaje que hay dos virtudes hijas de la fe, que son la esperanza por un lado y la caridad por el otro. Entonces, el objetivo de nuestras vidas en el transcurrir evolutivo de nuestras encarnaciones es adentrarnos en el desarrollo y práctica de estas virtudes, de la fe, de la esperanza y de la caridad. Entonces, en un mensaje de Divaldo Pereira Franco, psicografiado en octubre del 2016, nos decía esta entidad espiritual que mantén la esperanza y aguarda, porque todo es efímero en el mundo, incluyendo el cuerpo, y nada le pertenece a nadie, ni siquiera el ropaje carnal que usa. Sonríe de las dificultades que te hieren, trabajando en favor de tu risueño mañana. Entonces, ¿cuál es la indicación? Mantener la esperanza, aguardar con serenidad, porque todo lo que sea que pase en el mundo es efímero y que algún día esto pasará y solamente quedarán las cosas que hayamos hecho, que hayamos aquilatado nuestra alma para seguir adelante. Por lo tanto, nos dan otra indicación terapéutica: sonría ante las dificultades que te vienen. No es fácil porque todos hemos pasado por dificultades y no nos dan ganas de sonreír, pero es como cuando Jesús nos invita a amar a los enemigos. No es fácil, pero no es imposible, y sin embargo son caminos terapéuticos profundos, pero necesarios para salir adelante. Y entonces, si hablamos de la esperanza, también existe la desesperanza, que sería como lo contrario a la esperanza. Si sabemos que alguien está forjando esperanza, pero también sabemos que alguien está desesperanzado de la vida, de las situaciones, de las personas,
de los objetivos que quería alcanzar y que no se alcanzaron. Entonces, en este dibujo, en esta caricatura, el médico le pregunta: ¿y usted de qué padece? Y el paciente que está allí, en ese lecho, tal vez al final de su existencia, simplemente contesta: de desesperanza. ¿Cuántos seres humanos al final de su vida, en el lecho, que muchos llaman el lecho de muerte, están desesperanzados? Pero si lo que hemos hecho en el transcurso de la existencia, por más dificultosa que sea la enfermedad que nos lleva a la muerte, podemos tener tranquilidad en nuestra alma, podemos tener serenidad en nuestra alma, si hemos cumplido por lo menos una buena parte de lo que aquí vinimos a realizar. Entonces, por eso se considera que, a pesar de que la esperanza sea una fuerza terapéutica, también la desesperanza puede llevarnos a estas dos grandes situaciones o flagelos que hay en la humanidad: la depresión o el suicidio. Entonces, no debemos cultivar la desesperanza bajo ningún aspecto, bajo ningún motivo y por ningún factor, porque, digamos, actualmente existen formas de medir en un ser humano la esperanza, de medir la desesperanza, pero son formas que en este plano de la vida y con los conocimientos actuales se procura cuantificar de alguna forma qué grado de desesperanza o qué grado de esperanza tiene alguien. Y eso, pues, son formas indirectas de saber, de mirar el interior humano. Sin embargo, lo mejor es miremos cuáles son aquellas cosas que nos alimentan la esperanza, los objetivos de vida, las formas de conocimiento, cómo comprendemos a Dios, cómo comprendemos sus leyes, cómo comprendemos esa ley universal de la fraternidad, del amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Comprendiendo esa ley, seguramente podremos desarrollar más la esperanza en todos nosotros. Y hay un autor médico, el doctor Jeremy Grossman, que se ha dedicado a estudiar el tema de la esperanza. En uno de sus libros, que habla sobre la anatomía de la esperanza, dice lo siguiente: la esperanza, la auténtica, ha demostrado ser en todos mis pacientes no menos importante que los fármacos y las terapias que he usado para curarlos. Entonces, él está comparando la esperanza, mire con qué, con los fármacos, con las terapias, y dice que son tan importantes la una como la otra. Y agrega lo siguiente: hoy, cuando recibo un nuevo paciente, escucho su historia, le hago un reconocimiento, considero los resultados de las pruebas de laboratorio y estudio sus radiografías, pero no me conformo con recoger y analizar sus datos clínicos. Además de esto, busco la esperanza. Me he convencido que la esperanza nos es tan necesaria para vivir como el oxígeno que respiramos. Entonces, qué interesante que todos los colegas de la salud, llámese psicólogos, psiquiatras, médicos, especialistas generales, poder lograr escudriñar la esperanza en cada uno de nuestros pacientes. Porque termina diciendo él que considero la esperanza como el auténtico corazón de la curación. Ella puede ayudarnos a algunos de los que la prueban a vivir más y a todos a vivir mejor. Entonces, qué cosa tan interesante, relaciona la esperanza con el corazón de la curación. Nosotros, para curarnos, debemos cultivar la esperanza. Queremos curarnos integralmente, debemos ser esperanzadores con los manejos, con los tratamientos. Entonces, hay diferentes aspectos importantes a tener y relacionados con la doctrina espírita. Existe un porqué, un para qué, porque la doctrina espírita nos habla de ese consuelo y de esa esperanza en ese capítulo
cuarto del libro de los Espíritus. Pero, ¿por qué también la esperanza se relaciona con estos aspectos terapéuticos? Porque nos dice la doctrina espírita que ninguna prueba es eterna, que existe la vida espiritual, que hay una vida del más allá, que existe una ley de evolución, que el suicidio no es una solución, ni el aborto ni la eutanasia, porque la vida continúa. Estamos truncando algo que no nos pertenece. La vida le pertenece a Dios. Somos apenas depositarios temporales de este progreso. Entonces, si hemos cultivado la esperanza, sí, en nosotros, en los demás, para poder desarrollar un proceso terapéutico integral con todos nosotros. Y para ir culminando esta frase, que mientras hay vida, hay esperanzas y la vida continúa siempre. Una invitación para que cada uno encontremos nuestras propias formas de cultivar cada día la esperanza en nuestros corazones. Cada uno, entonces, debemos ser jardineros de nuestro jardín interior. ¿Cómo cultivamos la esperanza en nuestro jardín interior? Es el camino, es el sendero que cada uno debe recorrer. Porque la esperanza, como dice allí, es lo último que muere. Pero diríamos, realmente la esperanza no muere, porque como la muerte no existe, trascendemos al plano espiritual y llevamos con nosotros la esperanza que tenemos. En esta hora Viña de Luz, nos dicen estas frases finales: no todos pueden ofrecer cuando quieren el pan del cuerpo y la lección espiritual, pero nadie en la tierra está impedido de esparcir los beneficios de la esperanza. Existe una luz interior que es la esperanza, una luz interior que es la esperanza. Y termina diciendo, y concluimos esta charla, esta conferencia, con esta frase: la esperanza es la luz del cristianismo. No todos consiguen por ahora el vuelo sublime de la fe, pero la fuerza de la esperanza es un tesoro en común. Y el mayor ejemplo de esta esperanza terapéutica nos lo dieron los cristianos primitivos cuando eran llevados al circo romano, a estos círculos donde los inmolaban individual o colectivamente, y ellos iban con la alegría, con la esperanza de una vida mejor, porque sabían que podíamos trascender al plano espiritual e inclusive que podríamos regresar algún día en lo que ellos llamaban los renacimientos. Entonces, esta esperanza es un tesoro común. Aquilatemos este tesoro en nuestras almas y vivamos esperanzados de un mundo mejor, de un mañana mejor, pero de un presente mejor, porque es el presente que estamos construyendo. Muchas gracias a todos ustedes y gracias por estar aquí con nosotros en Senderos de la Esperanza, construyendo este sendero esperanzador para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a Fabio. Tenemos aquí una pregunta de María Inés Galeano Murcia, que pregunta: ¿estos sentimientos de desesperanza y depresión y suicidio se dan por desconocimiento del mundo espiritual o por qué? Bueno, hay muchas causas, digamos, que pueden originar esos estados de depresión o desesperanza que pueden llevar a un ser humano a pensar, a generar una ideación suicida. Parte de esa desesperanza, parte de esa ideación o esas ideas depresivas puede ser parte del psiquismo propio, de su propia alma, que es una enfermedad del alma, la depresión, una enfermedad del alma, que debe ser superada, sí, debe ser superada, que a veces el espíritu dura varias vidas para superar, digamos, esos estados depresivos, también eso ocurre, y que a veces esos estados pueden llevar a una persona a tomar esas determinaciones de atentar contra su propio cuerpo, tratando de eliminar con su cuerpo, eliminar también el estado depresivo, y pasan al plano espiritual con la misma condición emocional y mental. Por eso el suicidio no es la solución, el aborto no es la solución, la eutanasia no es la solución, pero todas ellas pueden generar estados patológicos para la psiquis humana.
Entonces, hay otros factores, obviamente, que pueden llevar a estas circunstancias de orden psicosocial, de orden afectivo, la pérdida de un ser querido, la pérdida, digamos, en un relacionamiento humano. Hay muchas circunstancias que pueden llevar al ser humano a sentirse minimizado. Hay quienes, teniendo toda su fortuna, la pierden y eso lo lleva a sentirse, digamos, ya en lo más ínfimo del estrato socioeconómico, y los coloca en condiciones de generar ideaciones de perder la vida. Entonces, por eso las causas pueden ser múltiples. Inclusive nosotros, manejando el tema espírita, sabemos que hay espíritus perturbadores que se llaman obsesores y que pueden influenciar en la mente a través de pensamientos o en la emoción a través de sentimientos. Entonces, un espíritu puede plasmar un estado de negatividad, de pesimismo, de sensación de no querer vivir, de depresión. Y entonces se necesitan herramientas terapéuticas también multidimensionales para poder erradicar esas sensaciones del alma humana y que el mismo espíritu, la misma persona, se fortalezca moral y espiritualmente, se alimente de unos nutrientes de conocimientos espirituales, como estas obras que aquí dijimos hoy: el libro de los espíritus, el evangelio según el espiritismo, recetas de paz, momentos de esperanza, viña de luz, todas estas obras que constituyen un recetario fundamental para que un ser humano cultive su esperanza en su alma. Bueno, hay varios comentarios agradeciendo la charla, que fue muy, muy buena. Claudia Carolina Hacker nos pregunta si se puede dirigir una vibración. Lili nos dice que nos da valor para seguir adelante. Ángel Augusto Mosquera nos pregunta si esto tiene que ver algo con la dopamina o la serotonina. Sí, obviamente todos los estados emocionales tienen una correlación de tipo bioquímico. Ya la doctora Candace Pert, una de las mayores neurocientíficas que abordaron este campo y que dejó, pues, en su trayectoria de vida toda una investigación completa, llama a estos neurotransmisores las moléculas de la emoción. Y mire, fue un acuñamiento tan importante y tan interesante, que es un aporte valiosísimo, hecho desde la academia por una investigadora neurocientífica, porque hablar de la emoción frente a esta parte de las expresiones neurológicas fue un impacto y fue un aporte muy valioso. Entonces, hoy día se sabe que cuando estamos alegres se expresa la dopamina, y que cuando hay esta depresión hay otros neurotransmisores así también que igualmente se expresan. De hecho, los psicofármacos están ideados precisamente para subir, para controlar la expresión de estas moléculas de la emoción, y por eso realmente mejoran también y producen unas notables mejorías en los seres humanos. Pero aparte de eso, digamos, no podemos dejar solamente o depositar en el fármaco la fuerza para transformar las emociones y los pensamientos de nuestra alma. Aparte del fármaco, somos nosotros mismos los que debemos vehiculizar las fuerzas terapéuticas de nuestra alma, como la esperanza, como la caridad, como la fe, como el amor, como el servicio, como la alegría. Todo esto que nos induce a elevar nuestros niveles de dopamina y a controlar aquellos otros neurotransmisores que están asociados a la depresión y que podemos contrastarlos de esa forma. Bueno. Las vibraciones, obviamente, en estos días son bastante importantes, porque las vibraciones que hacemos en nuestra oración individual o colectiva nos sintoniza con
con esos equipos espirituales del bien, con esos equipos médico-espirituales que ayudan en los procesos terapéuticos para la humanidad, para el planeta. Hay equipos de socorro espiritual que están trabajando silenciosamente, independientemente si nos damos cuenta o no nos damos cuenta. Si las personas tienen sensibilidad en el campo de la evidencia, algunos pueden observarlos, otros no, pero esas vibraciones que se emanan de nuestras almas van a cubrir y mitigar el dolor humano, van a cubrir y mitigar las necesidades que existen en nuestro ser o en los otros seres que están a nuestro alrededor, y que por estos días seguramente hay una mayor necesidad de vibrar en amor, en el bien hacia los demás. Bien, y tenemos una última pregunta Oscar Niño. Dice, ¿las pandemias son normales dentro de un proceso evolutivo en la vida o son pruebas espirituales? Podríamos decir que son juntas cosas, ¿no? Porque son procesos naturales, y por ser naturales son normales dentro de un proceso evolutivo para un colectivo humano. En este caso, nuestro planeta, que está en un nivel todavía inferior, estamos pasando de un planeta de puras expresiones a un mundo de regeneración, y por estar en este proceso de transición planetaria de lo moral y de lo geofísico, desde lo espiritual, hay muchas situaciones que se están viendo hoy en día en nuestro plano físico. Eso fue anunciado también por los equipos espirituales, y en una de las obras de Evaldo Pereira Franco, precisamente, el espíritu de Manuel Filomeno Miranda, gran visionario de todos estos procesos de transición planetaria, nos habla de cómo se están operando con todos esos equipos espirituales los procesos de transición en nuestro planeta. Y esas crisis sociopolíticas, esas crisis económicas, esas crisis morales, esas dificultades en las religiones o los religiosos, y esas dificultades en el campo de la salud, como son las pandemias, están enmarcadas en los procesos evolutivos de nuestra humanidad. Nuestra humanidad, en el transcurso de su existencia en este plano, en este globo terráqueo, ha sufrido diferentes situaciones en las cuales un germen tan pequeñito como una bacteria, un germen tan pequeñito como un virus, ha generado una cantidad de muertes en poco tiempo. Obviamente, esto no nos puede quitar la visión de observar las muertes que ocurren por otras causas, enfermedades crónicas, la desnutrición, el hambre, digamos, que en el mundo cobra muchas vidas y que tal vez no la estamos viendo en el día a día, como ahora nos muestran, digamos, tantas muertes en el día a día con este virus del coronavirus. Entonces, las pandemias están enmarcadas dentro de la ley de causa-efecto, dentro de los procesos reencarnatorios colectivos y dentro de esa ley de evolución universal, que junto a la ley de causa-efecto se engranan perfectamente para que solamente desencarnan por esa pandemia aquellos que tienen los compromisos espirituales para ello. Bueno, muchísimas gracias, agradecemos la conferencia, los invitamos a que durante la próxima semana estaremos transmitiendo a través de Zoom o a través de Face Live el estudio del libro de los espíritus, el estudio de la revista espírita. El día martes tendremos una conferencia a las 7 de la noche de Orlando Villarraga, específicamente hablando del tema justamente de los flagelos que atacan a la humanidad. Y en este momento los invitamos para que, aprovechando estas sensaciones de esperanza que nos ha traído esta conferencia, aprovechemos en nuestros hogares y recordemos hacer este evangelio en el hogar, que es tan importante, que nos permite una higiene mental, una higiene vibratoria de nuestro hogar, nuestro pensamiento. Entonces los invitamos para que queden en oración, vibrando justamente por la
por el planeta Tierra y por lo que está ocurriendo en este momento con todos nosotros. Muchas gracias por su asistencia y estaremos pues en contacto. Feliz tarde.